Acá estamos de nuevo. Bien, decía que la Sociedad de Garantía Recíproca lo que solicitan es una información muy parecida a la que solicitan los bancos. Así pueden solicitar manifestaciones, certificaciones, etc. Tenemos también otro tipo de riesgo, que es, por ejemplo, el riesgo de mercado, en las empresas también, que es la pérdida potencial que puede ocurrir en posiciones de inversión o derivadas de movimientos de precio del mercado en sí, ¿no? Por ejemplo, si aumento el precio o mis competidores aumentan el precio, me obliga a mí a aumentar el precio, por lo tanto hay un riesgo ahí de que se pierdan potenciales clientes. Está también el riesgo legal, que es la posibilidad de que ocurra algo adverso, siguiendo la definición de riesgo, y entrar en un incumplimiento reglamentario o normativo. Por ejemplo, un clásico ejemplo es el tema, cuando hablamos de normativo, el tema impositivo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo si yo no le presento una declaración jurada FIP? Bueno, que me intime y que me verifique, tal vez. Por lo tanto, El existe Carrillo el no riesgo. hace posadas. Apague los micrófonos, les pido nada más cuando así no hay inconvenientes. Dentro de las empresas también están los riesgos de liquidez, los riesgos de crédito, aparte, como se dice también, los pasivos riesgosos o las previsiones del pasivo, que son, por ejemplo, los futuros juicios que uno no sabe que va a tener y que los tiene o no en el futuro. Y que para eso se constituyen previsiones, las famosas previsiones de juicios. Entonces, este tema de riesgo, por ahí el que ustedes más conocen es el riesgo financiero, que en sí es el riesgo, son los riesgos más conocidos de la organización, y el riesgo crediticio de los bancos. No sé si hay alguien que trabaje acá en un banco. Si está ese alguien presente, que se haga escuchar y nos contará básicamente esta cuestión, un poco mejor desde adentro, ¿no? Profe, yo trabajé en un banco hace un par de años ya y Sí, había un área específica de riesgos, claro, o sea que se dedicaba a todo esto. exacto. ¿Y cómo tenés idea más o menos cómo procedían desde adentro? No, la verdad que no, porque yo estaba en otro área, pero sé que había una gerencia de riesgos Claro, específica. es que los bancos particularmente suelen tener un departamento exclusivo de riesgos. Por ahí en las empresas está a cargo del área comercial y también de contabilidad, el tema del riesgo. Pero en los bancos sí se suele abrir un departamento exclusivo de riesgos. Ahora, ¿cómo traigo esto al trabajo práctico? Bueno, porque acá ustedes van a tener que analizar riesgos y diferentes ámbitos del riesgo. Por ejemplo, el riesgo de gestión, es decir, del negocio en sí, si el negocio es riesgoso o no, esto en base a la teoría que vieron hoy. Riesgo de seguridad y medio ambiente, cuál es el riesgo que tiene el contexto con respecto a la actividad que yo hago como empresa. El riesgo respecto al proceso crítico, esto es un riesgo interno, porque el proceso crítico es el proceso destacado de la organización. En este caso, como estamos hablando del tratamiento de madera, de un aserradero, el proceso crítico básicamente va a estar dentro del tratamiento de madera. Por lo tanto, el proceso crítico, o también llamado proceso clave, o también llamado cuello de botella, en algunos casos, puede ralentizar o no la línea o el tratamiento. Pero sí es crítico porque es el destacado. Por lo tanto, es un riesgo de tipo interno, dentro de la actividad que realiza la empresa. Luego tenemos el riesgo del producto, el producto terminado, más allá de que sea una empresa de producción, una empresa de reventa o de servicios,
El producto terminado de una empresa de servicios es precisamente el servicio finalizado. Cuando yo hago la prestación de servicios y liquido ese servicio, el servicio está finalizado. Y esa prestación puede tener un riesgo o no, a mayor o menor nivel. Y si yo vendo un producto de reventa, lo mismo. Y si yo produzco un producto, también. Y ahí puede ser que se presenten más riesgos. O precisamente donde tenga que hacer mucho hincapié en el tratamiento del riesgo del producto, porque en definitiva soy quien lo fabrica. Como así en el servicio soy quien lo presta. Por lo tanto, en el punto 4, cuando hablamos de análisis de riesgo respecto al producto, debieran aquí de situarse en ese producto, en este caso el aserradero que compra, procesa y vende madera de pino, qué riesgo tiene ese producto o los productos futuros de ese material, qué riesgo puede llegar a tener en cuanto a el uso, básicamente. Porque en base al medio ambiente y al perjuicio que pueda tener ese producto al medio ambiente, se analiza en el punto 2 cuando pedimos análisis de riesgo respecto de la seguridad y medio ambiente de la empresa asignada. En el caso del producto es sobre un hipotético inconveniente que pueda llegar a traer el uso de ese producto, que la empresa en definitiva lo tiene que evaluar y lo tiene que contemplar. Por lo tanto, lo tiene que tratar de reducir, ¿no? Para analizar estos tipos de riesgos, tienen una matriz en Excel que está subida en el aula virtual, que va a acompañar este trabajo práctico para su resolución, ¿no? Primero vamos a ver un poco el caso acá, ¿no? Tenemos una empresa, como decía, dedicada al tratamiento de madera. La empresa compra, procesa y vende madera de pino en un 80% y eucaliptos en un 20%. Yo descargué otro caso. ¿Qué caso descargaste? Porque no, este es el de este cuatrimestre. Capaz que estaba el del cuatrimestre pasado, pero no. La empresa analizada en África embutido de cerdo. No, es este. Este está en el aula virtual, lo subí el jueves, si no me equivoco. Y el Excel también. Sí, yo lo descargué ahí, por eso me parece extraño, porque lo descargué del aula virtual. A ver, esperen Lo que. bien. Perdón, por eso pensé que había más de... Esperen que entremos al aula virtual, a ver. Creo que había una carpeta donde estaba también ese. Ah, si está dentro de la carpeta, no. Ustedes tomen lo que está afuera siempre, ¿eh? No se metan en las carpetas. Porque precisamente por eso se cuelga afuera. Para que lo vean a simple vista. El 2. A ver. Trabajo práctico. La matriz está. A ver. Está abajo de todo. Después que está la hoja de ruta. Abajo de todo el tema 2. Es ese, sí. Claro, ese también está dentro de la carpeta, de una de las carpetas. Pero dice primer dice gestión de cuatrimestre riesgo. 2020. Claro, Sí. dice el primer cuatrimestre 2020. Sí. Ese es del cuatrimestre del año pasado, digamos, ¿no? El cuatrimestre pasado. Del año pasado. No, lo que van a encontrar para este cuatrimestre va a estar fuera de las carpetas. No, de hecho dice el título cuatrimestre 2020 y el otro dice primer cuatrimestre 21 y está afuera, abajo. Ese es el trabajo del día de hoy y bueno, en los sucesivos trabajos va a ocurrir lo mismo. Porque lo que pasa es que el aula virtual nosotros también lo utilizamos como repositorio en sí también. O sea, ahí está lo que vamos teniendo durante la virtualidad, porque es el único medio de almacenamiento. Pues, también tenemos un Drive, pero para otras cosas parciales, más que nada, ¿no? O los parciales no quedan ahí guardados, pero eso lo usamos para ver si vamos a usar un trabajo similar o cambiamos del todo. Por eso este fue cambiado, por ejemplo, con respecto al año pasado. Volviendo al caso. Es una empresa entonces que se dedica al tratamiento de madera. La empresa compra, procesa y vende maderas de pino y de eucalipto. En el primer párrafo básicamente se dan las características de ubicación y de distribución de actividad y de personal de esta empresa. Posee 60 personas en producción,
16 en logística, 6 en administración, 6 en áreas auxiliares. ¿Dónde está ubicada? Está a 85 kilómetros de la capital de Posadas, de Misiones. Las instalaciones, o sea, las medidas, básicamente la presentación de esta empresa. Luego se presenta el producto, que es un producto destinado al consumo masivo, de industrias procesadoras de muebles y construcción, ¿no? ¿Para quién trabaja la empresa? Que trabaja para los dos mercados, interno y externo. Y luego viene el contexto. El contexto tan hablado en la teoría, de cómo establecer un contexto, en este caso está dado ya. Ya esa evaluación, mejor dicho, esa determinación del contexto, ya no la tienen que hacer porque ya está dado el contexto. El contexto te dice que es una empresa en un mercado fuertemente competitivo, donde se vio perjudicada por una caída de consumo, y se explica por qué. Esto claramente, cuando cae el consumo, impacta fuertemente las ventas, las cuales disminuyen también, y por lo tanto los resultados que puede obtener la empresa por esas ventas, por esos ingresos. Se menciona la ventaja que tiene de entregar productos de muy buena relación precio-calidad, quiere decir que esta empresa históricamente ha tenido o ha mantenido una relación precio-calidad en forma beneficiosa para sus clientes. Y las permanentes variaciones del valor de energía eléctrica y de los demás insumos como el gasoil. Bueno, variaciones que en un país como este las tenemos cada 15 días, básicamente, en cuanto a la nafta y todo eso. Se habla también, así como se habla de apoyar y de distribuir el producto a los clientes, también hablamos de los proveedores, de la otra pata, digamos. Y se habla de quiénes son esos proveedores y dónde se encuadran. Le dice que el 40% son proveedores independientes y cooperativas de trabajo instaladas en la zona. Quiere decir que el 60% son proveedores más alejados de la empresa de la capital, que está en la capital de Misiones, a 85 kilómetros. Por lo tanto, de hecho, estos proveedores que estaban instalados en la zona, y digo estaban porque muchos, como dice ahí, se han comenzado a mudar, en cuanto a la producción se refiere, los campos de sembrado con madera, la siembra de cereales y producción de yerba mate, arroz, etc. A ver, es una amenaza esto. ¿Por qué? Porque yo tenía proveedores cerca y ese 40% que tengo cerca se va a reducir en el corto plazo. Por lo tanto, ya no voy a tener el beneficio de la cercanía de proveedores, o al menos de su mayoría. Ese beneficio ya va a representar un riesgo. Y es un riesgo, ¿por qué? Porque, volviendo a la definición de riesgo, en la posibilidad de que ocurra algo adverso. Se me van mis proveedores de mi cercanía, la cercanía mía, y no sé qué es lo que puede ocurrir. Si yo voy a poder acceder a ellos, tengo que cambiar de proveedores. Los proveedores van a poder llegar a mí igualmente, porque tienen camiones que pueden llegar, o no tienen camiones, y voy a tener que perder esos proveedores. Por lo tanto, buscar proveedores nuevos es un riesgo. Lo que estoy diciendo es un riesgo porque se presentó precisamente esta disyuntiva o esta duda de qué es lo que va a ocurrir con esta mudanza de los proveedores. Para poner un ejemplo y centrarme en una de las líneas que dice el trabajo práctico. Ha evaluado desarrollar la fabricación de algún producto a partir de materias primas que obtiene. Otro riesgo deviene de la relación precio de venta, con el costo de procesamiento que se modifica constantemente producto de las fluctuaciones del dólar. Gente, acá tenemos el dólar en el medio. Quiere decir que los precios y todo el movimiento de precios de la empresa va a ser fluctuante. Porque el dólar, como vemos, es un riesgo. Ya creo que dólar es igual riesgo. Claramente. Se tendría que llamar riesgo dólar, no sé. Pero ya depender del precio del dólar es un riesgo importante para las empresas. Y sobre todo, si estamos hablando del precio de venta, vamos a hablar también de las ventas, de los ingresos, que nada más y nada menos es lo que alimenta a la organización. Por lo tanto, tenemos que acá un riesgo en el precio venta, dado por las fluctuaciones del dólar.
Un aspecto negativo es que la comunidad tiene una mala percepción de la empresa debido a que los residuos generan un impacto en los bosques debido a que hay una abundancia de roedores en la zona. Riesgo de seguridad y medio ambiente. Claramente. Más claro, echarle agua acá. O sea, la actividad de la empresa no está bien vista por algunos vecinos debido que hay residuos, digamos, los residuos que genera impactan negativamente en la zona porque hay bosques y se genera una concentración tal vez o abundancia de roedores en la zona. En cuanto a los clientes, muchos exigen poder comprar productos con un grado mínimo de certificación. Esto va de suyo el tema del producto que yo venda. Si yo puedo cumplir con esas expectativas o necesariamente necesito un alto grado de certificación, dependiendo del producto. No depende del cliente esto. En cuanto al proceso, la empresa ha tenido un alto ausentismo, muy por encima de los objetivos propuestos. Otro aspecto a mejorar son la cantidad de horas de parada del proceso, que superan el 20%, en especial las relacionadas al proceso de selección. A ver, acá tenemos un riesgo sumamente interno y que altera al proceso crítico, yendo a los puntos de arriba. Si tengo un alto nivel de ausentismo, claramente me van a provocar varios cuellos de botella en todo el tratamiento de la madera, que lo que va a hacer precisamente es que los pedidos salgan tarde, que los clientes estén disconformes y que muchos tal vez se vayan por esa disconformidad. Los vecinos a su vez están disconformes por la actividad en cuanto al impacto medioambiental. Por lo tanto, tenemos riesgos detectados ya en lo que son internos y externos, por ejemplo, precio del dólar y medio ambiente. Tenemos riesgos detectados. Tenemos acá un claro ejemplo cuanto al ausentismo se refiere, del proceso en sí. Como decía, necesito 10 personas, vienen a trabajar 5, usualmente, y es muy probable que la producción que yo tenga estipulada no salga. Por ende, voy a tener una baja de productividad, una baja de eficiencia y un aumento de costos también. Por lo tanto, esos son ¿se acuerdan que son los 3 conceptos que persigue la materia? Y en todo aspecto lo vamos a ver. En este, por ejemplo, se visualiza claramente. Por lo tanto, en este caso hay que hacer hincapié en el riesgo del proceso crítico. ¿Cómo afecta esto al proceso? La empresa ha invertido fuertemente en la mejora tecnológica que permite lograr aumentar en un 15% la producción. Con respecto al producto, el mismo posee una calidad excelente y no se han recibido quejas en el mercado. Está bien, nadie se queja del producto, pero se quejan de la actividad de la empresa en cuanto al impacto en el medio ambiente. Debajo tenemos el proceso productivo. Esto se suele agregar en cada trabajo práctico para que ustedes visualicen dónde arranca y dónde termina el proceso y cuáles son las partes. Por ahí, dependiendo del proceso en sí, no nos metemos tanto en el proceso, en saber qué es una máquina en sí, sino, ¿por qué? Porque estamos dando Administración 4, producción, para un licenciado en Administración y no para un ingeniero industrial. Por lo tanto, desde mi punto de vista, como les comentaba el sábado pasado, a mí por ahí no me interesa que sepan cuántos tornillos o cómo funciona una tolva, pero sí me interesa que sepan cómo usar esa tolva para aumentar la productividad, por ende para ser más eficiente y para reducir los costos y por lo tanto obtener mayor rentabilidad. Que en definitiva es lo que persigue el licenciado en Administración y lo que se va a ocupar en cuanto a su gestión se refiere en una empresa. Por eso por ahí, no por ahí acá en este trabajo práctico, pero más adelante van a ver medio como en los trabajos, en los procesos, máquinas extrañas para ustedes por ahí, o palabras muy ingenieriles, que la realidad es que nos centremos en la generalidad y en la idea del análisis y no por ahí en una máquina en particular. Por lo tanto, el proceso se muestra para que visualicen dónde arranca, dónde termina y cuál es el tratamiento en sí que se habla arriba en el enunciado. A ver, el trabajo práctico, la idea es que lo desarrollen
por eso se adjunta en el aula virtual en la planilla en Excel. Yo acá preparé un ejemplo en comercialización y en el contexto económico para que vean cómo utilizar el tema de la matriz de riesgo. Como ustedes ven, la matriz de riesgo es nada más y nada menos que lo que vieron con Raúl cuando veían la valoración, la identificación, el análisis, evaluación y tratamiento. Eso es muy importante porque es el epicentro del análisis de riesgo, que es precisamente lo que ustedes van a ver en la práctica con este caso. Por lo tanto, cuando yo hablo de identificación del riesgo, estoy hablando de identificación de los procesos y de la fuente del riesgo. Por ejemplo, si yo tomo como el proceso en comercialización, como el proceso a estudiar, la fuente del riesgo puede ser la fuerte caída de consumo. Y este ejemplo tal vez les sirva para el caso en cuestión. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que me genera a mí que sea riesgo? Que bajó el consumo. Si el consumo hubiera sido alto, no hubiera riesgos, ni hubiera estado comercialización ahí, por ejemplo. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. O sea, ¿solo tendríamos que hacer el Excel? A ver, el Excel está para que lo completen con el trabajo práctico y que ustedes ven que tiene varias solapas. Una solapa puede ser el punto 1, otra solapa el punto 2, otra el 3, así. Ok. Esa es la idea. Ahora, si no quieren usar el Excel porque se sienten incómodos, bueno, usen un Word, háganlo en Word. Pero sí, perfecto. respetando el tema de la matriz de análisis. Bien, sigamos con el ejemplo entonces. En el análisis de riesgo, lo que se va a evaluar es el impacto y las consecuencias de ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, el impacto de que caiga el consumo en el área de comercialización, yendo con la cadena de sucesión, es la pérdida de un gran porcentaje de ventas. Así me impacta en la empresa la caída del consumo en el área de comercialización. ¿Y cuál es la consecuencia? Y que es de difícil sostenibilidad a largo plazo, por ejemplo, que me caigan las ventas todos los meses. Esa es una consecuencia, ese es el análisis de riesgo. Por lo tanto, si ya lo identifiqué y ya lo analicé, lo que puedo decir en este ejemplo es, hay un problema en comercialización que a través de la fuerte caída del consumo, perdí un gran porcentaje de ventas, regularmente, puedo agregar, que es de difícil sostenibilidad a futuro. Esto ya es como una redacción, ¿no? Pero en definitiva me lo dio la matriz, lo que yo voy separando por partes. Luego viene la evaluación del riesgo. Es decir, lo que yo analicé lo tengo que evaluar en cuanto a la representatividad que tenga en mi empresa. Por ejemplo, que ocurra, o sea, que no se sostenga a largo plazo, es moderado. Esto es en cuanto a la tablita de severidad y probabilidad de ocurrencia que ustedes tienen en la teoría. La severidad es crítica, claramente, porque que me caigan las ventas es un problema crítico, porque es lo que se alimenta la empresa, vuelvo a decir. Por lo tanto, es crítico, la probabilidad de ocurrencia es moderada. Esto, si lo graficarían, tendría un color amarillo tirando a rojo. El número de riesgo en sí se coloca 1 porque es un solo riesgo que estoy hablando del área de comercialización acá. Si hablaría de más consecuencias, serían más tipos de riesgo que pueden existir. Pero acá, siempre en el caso de usted, va a ser 1 en el riesgo. Tratamiento, y me tapa la ventanita del Zoom. Tratamiento del riesgo. Tenemos dentro del tratamiento de riesgo las acciones de minimización del riesgo y el control operacional. En las acciones de minimización del riesgo es lo que yo propongo para que ese riesgo desaparezca, para que esa posibilidad de una situación adversa no ocurra, o para reducir esa ocurrencia, esa probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, en el ejemplo puedo decir que como acción de minimizar el riesgo, puede ser que, bueno, empiece a sacar promociones, empiece a incentivar el consumo, de tal manera de lanzar promociones. Por ejemplo, dependiendo del producto que venda o el servicio, establecer promociones
que sean atractivas. ¿Cómo voy a controlar esas acciones? Bueno, con un monitoreo de compras. En base, si yo lanzo una promoción y en una periodicidad considerable, por ejemplo en un mes, veo que mis ventas no han aumentado nada o de hecho siguen cayendo, quiere decir que esa acción no va. Por lo tanto, tengo que cambiar esa acción para combatir en sí la ocurrencia o el riesgo en sí, ¿no? Por lo tanto, el control operacional va a establecer un monitoreo en cuanto a las acciones que yo establezca para minimizar el riesgo que detecté anteriormente. La última parte viene el monitoreo propiamente dicho. Y acá hablamos de la periodicidad. Por eso decía, voy a lanzar una promoción. Voy a monitorearlo a través de qué variable, de las compras que me hagan a mí mis clientes. Y la periodicidad, ¿cada cuánto? Bueno, cada quincenal o mensual puede ser. Entonces, dentro del monitoreo está la periodicidad, que es cada cuánto lo voy a ver, y la metodología. La metodología utilizada, y ahí viene la conexión con la ISO 31010, con la normativa que la tienen en chileno, la tienen en inglés, la tienen en arameo, básicamente. Que lo que habla la normativa son las claves para identificar el riesgo y la metodología para identificar riesgos y para tratarlos en sí. Uno de ellos es el brainstorming o el torbellino de ideas, traducido. Otro de ellos es el qué pasa si. Y básicamente, y el otro es el checklist, los más usados. Acá lo que se hace es decir, bueno, es como que a medida que yo voy controlando esto, monitoreando, voy haciendo una lista de tareas, una lista de qué pasa si esto no se cumple, por ejemplo. ¿Qué acciones debería tener ya planificadas a implementar? Y no ponerme a pensar cuando esto no se cumpla. Por eso se utiliza, por ejemplo, el qué pasa si. El torbellino de ideas es, por ejemplo, un grupo, el área de comercialización o de marketing, que establece ideas probables a aplicar en caso de que esta no funcione. Por lo tanto, cuando hablamos de monitoreo, tenemos que tener en cuenta las herramientas de identificación y tratamiento del riesgo. Y tenemos que tener en cuenta la periodicidad. Esto es lo que se pretende que ustedes lleven a cabo con el caso planteado. Primero, que identifiquen los riesgos, el contexto ya lo tienen dado, y segundo, que vayan analizándolo de tal manera de desmenuzar esa situación, por ejemplo, acá ponían el área de comercialización, desmenuzar esa situación y analizarla en qué es lo que produjo eso, cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias, qué probabilidad de ocurrencia, severidad tiene para ustedes ese riesgo, según la actividad que realiza la empresa, cuáles son las acciones para minimizar ese riesgo y el control, es decir, la periodicidad y la herramienta utilizada en base a la 31010. Esto es lo que, digamos, es la conclusión para el trabajo del día de hoy. Ahora, un poco, no en vano, viene citando lo que va a venir y lo que ocurrió con análisis de negocios. Esto como un cuentito, digamos, que uno empieza de cero por una empresa y lo primero que hace es analizar el negocio. Por eso la clase pasada ya analizamos lo que es la rentabilidad, la inversión, la marca también. En sí hicimos un análisis de negocio general. Y dentro de ese análisis también ustedes evaluaron riesgos. ¿Se acuerdan que en un punto del trabajo práctico anterior pedía los riesgos del producto, de la actividad en sí, del negocio? Hoy ya estamos dentro del negocio y tenemos que evaluar los riesgos a futuros y de la actualidad de ese negocio. Es decir, esta empresa o esta actividad ya está vigente y insume riesgos, ¿no? Por lo tanto, hay que detectarlos, atacarlos y solucionarlos. Y la manera de realizar eso, por lo menos la que propone desde este punto de vista la cátedra,
es a través de este tipo de análisis de riesgo, que no quiere decir que sea el único, sino que es un tipo de análisis de riesgo en materia de este caso que ronda en sí el día de hoy. Los bancos, las empresas, por ejemplo, para evaluar el estado de riesgo de los clientes en cuanto a créditos por ventas, lo que se realiza, por ahí aquel que trabaje en la parte de créditos o de comercialización, se suele utilizar un estado de anticuación de deudores o un aging, un estado de antigüedad de saldos, que nada más y nada menos es una herramienta, es una tablita que se arma para calcular la rotación de cobranza de cada cliente en cuanto a un historial que se tiene. Y esa es otra manera de evaluar el riesgo. Porque una vez que yo tengo detectado ya quiénes son los riesgosos, tomo decisiones respecto a eso. Y acá lo mismo. Acá se van a ver las decisiones cuando ustedes implementen las acciones que minimizan ese riesgo. Y el control para saber si eso se cumple o no, cada cuánto el control. Pero la idea con este trabajo práctico es que armen y analicen este caso en materia de esta matriz. Ahora bien, lo vamos a entregar nuevamente por la herramienta tareas, lo va a entregar el líder y el plazo de entrega por ahí, no sé si hay en ustedes, los equipos presentes, ya han comenzado o lo han podido ver, no sé si vieron algo, alguno está avanzado, tiene alguna duda, alguien no entendió algo respecto a lo que dije, respecto a la teoría también puede ser. A ver. Ok. Bueno, Yo tengo una consulta, profe. sí. Una consulta. Los requisitos legales y los cumplimientos, ¿tenemos que incluirlos antes de hacer el análisis en el Excel o directamente vamos al riesgo puntual del proceso e identificamos la fuente? No, los requisitos reglamentarios, buena pregunta, gracias. Estaría bueno que los que se pongan aparte. No dentro porque, como ven, en la matriz, la comparto de nuevo. Esta. Como ven, acá hablamos más de los procesos. Por lo tanto, puede ser, pero pasa que dependiendo acá en qué punto estén. Este es un ejemplo claro del punto del proceso crítico. No me acuerdo si era el 3, creo. Pero ven que acá también está el contexto económico. Pero bueno, vamos a decir, no es un proceso por contexto económico, no. Está armado como para utilizar esta matriz para todos los puntos acá. Pero el contexto económico, por ejemplo, tenemos acá, es a lo que venía, me acordé, el tema de la variación del tipo de cambio. Esto también va a estar vinculado al caso de ustedes, porque también le va a variar el tipo de cambio, también le va a aumentar los costos porque aumenta el dólar, y la probabilidad va a ser frecuente. Y bueno, después las acciones propondrán ustedes qué hacer en cuanto a esto. Pero en sí, el manejo del Excel, ustedes pueden exponer los requisitos por fuera, es decir, aparte de esta tabla, los riesgos reglamentarios, etcétera, y utilizar esto para los procesos, o bien utilizarlo para todo también. O sea, yo lo que voy a evaluar acá es que hayan efectuado un análisis de riesgo correcto. No si me mezclaron lo con el económico, o sea, sé que tienen que poner todos los puntos y contestar en base a los puntos que se piden, ¿no? Por lo tanto, sé que por ahí se me va a presentar esta situación. Así que no va a estar mal. Sí por ahí que confundan algún concepto, como por ejemplo una consecuencia con un impacto, o hayan hecho en la evaluación del riesgo un análisis de riesgo, o hayan mezclado el análisis con la identificación, o sea, lo conceptual, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que interesa que quede? El concepto. Porque después las aplicaciones van a variar. Uno enseña por ahí cómo hacer un balance o cómo liquidar un impuesto y después cambia todo por la situación, ¿no? Porque cambia la actividad, la empresa, el número, el país donde se haga, etc. O sea, lo importante acá es que se queden con el concepto. Por eso les consulto a ustedes si alguien tiene alguna duda, que la haga, así ya pueden encarar y pueden abocar el trabajo práctico ya sin dudas. Igual, a ver, puede pasar que en el medio del trabajo práctico se presenta alguna consulta. Y es por eso que les consulto y les propongo a ustedes lo que quieran hacer. En ese sentido, soy liberal
le digo, no sé si quieren que armemos un foro en el aula virtual, o ahora que Raúl no tiene problemas con el Meet, armamos un Meet y seguimos de ahí hasta la 1. Claramente, a ver, si quieren desconecten las cámaras, los micrófonos, todo, y hablan cuando tienen una duda. Yo voy a estar acá y me hacen una consulta así, oral, y la contesto así, o por escrito en el foro, lo que prefieran ustedes. No sé si seguramente ustedes se van a juntar ahora por Meet o por Zoom con sus integrantes, ¿no? Con los compañeros. Pero los que les resulte más sencillo y también más ameno para consultar en cuanto a si se presenta alguna duda. Por ahí este trabajo se entendió y tal vez esta modalidad de seguir conectados por Meet o por Zoom la implementemos cuando vengan trabajos más arduos, que lo van a venir. O sea, los trabajos suelen ser largos, como ven. Este igual no es tan largo en sí, porque nada, es una cuestión de, en equipo, más si son 8, pueden hacer esto. No sé, se pueden distribuir, uno que haga la matriz del punto 1, el otro que haga el punto 2, y después se unifican. Por eso la idea, ahí me ponen un foro, ok, abro un foro ahora. La idea es que este trabajo ya el lunes esté entregado por herramienta tareas y lo entrega el líder. Recuerden, carátula, número de equipo y integrantes y líder. Yo ahora voy a volver a subir al aula virtual los equipos conformados según los mails que ahora voy a ver que me mandaron, ya para ordenar todo eso, y de acá a la 1 van a tener la conformación de los equipos. En la semana voy a subir el estatus, ya de este cuatrimestre, con la calificación del primer trabajo práctico. Seguramente sea más por el jueves o viernes, así ya sumo la calificación de este trabajo práctico. Por eso pido que lo entreguen el lunes, sin falta. Y también para ir trabajando de a poco esta cuestión de la eficiencia y la efectividad en el desarrollo de los trabajos prácticos. Como vieron ustedes, el primero demoró más, lo entregaron el jueves. Este ya lo entregamos el lunes. Por lo tanto, es muy probable que el próximo lo tengan que entregar el sábado mismo. Así que, con la explicación que voy a subir en la semana del trabajo práctico, ya que yo no sé si voy a estar, no creo que esté el sábado, que me pueda conectar, ya con la explicación, y seguramente Raúl se quede más tiempo para consultarle a él alguna cuestión que haya quedado pendiente, van a estar en condiciones de entregarlo el día sábado por tareas también. Así que ahora les armo el foro dentro del tema 2. Seguimos ahí con consultas que se puedan presentar hasta la 1. Si no, después me pueden mandar un mail mañana, lo veré, seguramente lo contesto, o a la tarde, y vemos las consultas que hay ahí, si no llegamos a la 1 en el foro. ¿Alguien quiere consultar? Sí. Una consulta, entonces, la matriz, ¿puede ser que se pueda hacer una por cada punto, o sea, Sí. 4 matrices? Sí. Copien y peguen. Claro, copien y peguen la solapa. O sea, copien y peguen la matriz, vieron que se copian las solapas, y vayan teniendo ahí 4 matrices para completar con cada punto que se pide, cada enfoque. La clase la subo hoy seguramente, la grabación, así ya les queda. Y bueno, seguimos por el foro ante cualquier consulta, duda que tengan. Si no hay... Sí. Una última consulta. La fuente, una vez que identificamos el proceso, la fuente del riesgo puede ser más de una, ¿no? Puede ser más de una. ¿Puede ser más de una? Sí, puede ser más de una. Así que, gracias. Si no hay más dudas, ahora seguimos con lo que hablamos. Armo el foro en el tema 2 y cualquier consulta me la escriben que yo les contesto ahí y lo seguimos. Así que bueno, les mando un saludo y gracias por conectarse en este día tan horrible. Y bueno, nada, buen fin de semana. Si no hablamos, buen fin de semana y nos encontraremos pronto. Y el miércoles o jueves van a tener ya la explicación de otro trabajo práctico. Así que, buen fin de... Gracias. Saludos. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego.